Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Espero que bendecidos en victoria y esperando esa palabra que alimente nuestro espíritu. Gracias por estar acá conmigo cada día de la semana. Gracias por acompañarme. Gracias por dedicar tiempo de su día, ¿verdad? De su día, que hay muchas cosas que hacer durante el día, pero que usted dedique estos minutos para poder estar acá es una bendición y yo sé que Dios ha de recompensar. Quiero agradecerle a todos aquellos que siempre nos ayudan compartiendo este mensaje con amigos, familiares, hermanos en la fe. Gracias por compartir, por invitar a otros para que puedan venir también. Gracias a aquellos que le dan me gusta a cada uno de los videos. Gracias a aquellos que siempre comentan. Gracias a aquellos que siempre oran por mi vida y desean lo mejor para mí y para mi familia. También quiero agradecer a todas las personas que cada mes nos apoyan, nos ayudan aportando a este ministerio. De verdad le digo gracias por su apoyo, gracias por su ayuda. Gracias por servirle también a Dios de esa manera. Yo sé que Dios ha de recompensar lo que con un corazón dadivoso ustedes nos otorgan. Y oro para que Dios pueda multiplicar y que Dios también pueda conceder las peticiones de sus corazones. De verdad le digo muchas gracias. Preparemos nuestro corazón porque hoy Dios quiere hablar a nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Seguimos en nuestra serie Hombres y Mujeres de Fe y hoy toca hablar de 3 jóvenes israelitas que hicieron la diferencia y que se mantuvieron fieles a Dios a pesar de las amenazas. Así que los dejo con este mensaje. Seguimos en nuestra serie Hombres y Mujeres de Fe. Hoy vamos a estar hablando de Ananías, Misael y Azarías. 3 israelitas, 3 judíos llevados a Babilonia con algo muy especial, con un respaldo especial de Dios en la vida de ellos, ¿verdad? 3 jóvenes, la Biblia los menciona como jóvenes que querían agradar a Dios, que querían hacer lo correcto, que querían honrar a Dios a pesar de, mire, cuando nosotros decidimos honrar a Dios a través de nuestra fe, cuando estoy hablando de fe es que nosotros estamos demostrando en quién hemos creído, demostrando en quién confiamos. Cuando nosotros decidimos ser fieles a Dios, créame que el respaldo de Dios estará con nosotros. La Biblia cuenta la historia de estos 3 jóvenes que fueron llevados a Babilonia. Entre ellos también estaba Daniel, que la semana pasada estuvimos hablando acerca de él. Pero hoy quiero enfocarme en estos 3 por el suceso que ocurrió, el milagro del que fueron parte ellos y cómo la fe inquebrantable, esa fe, esa confianza en lo que Dios puede hacer, no permitió que ellos terminaran mal. ¿Por qué? Vamos a la Biblia y para que podamos entender la historia, vamos a leer todo el capítulo 3 del libro de Daniel. Así que acompáñenme a Daniel capítulo 3, versículo 1 en adelante. En esta ocasión voy a utilizar la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice la palabra? Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas las autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey.
cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que rehúse obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Oigan, era una amenaza. Prácticamente era una amenaza que aquellos que no se inclinaran hacia la estatua de Nabucodonosor iban a morir. Eso era prácticamente. ¿Qué pasó entonces? Versículo 7. Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡Que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes rehúsen obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues algunos de los judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres que le habían colocado en Babilonia a estos tres muchachos, de estos tres muchachos de los que hoy estamos hablando, tres judíos que tenían ese deseo de querer agradar a Dios en lo que estaban haciendo. Hablamos de Ananías, Misael, Azarías, estos tres que les fue cambiado el nombre y que en Babilonia les llamaron Sadrach. A Ananías le llamaban Sadrach, a Misael le decían Mesach y a Azarías le decían Abednego. Entonces le están poniendo queja, por así decirlo, al rey Nabucodonosor acá, diciéndole: pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se niegan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Oiga la amenaza que ahora el rey estaba dando directamente a estos tres jóvenes, a Ananías, a Misael y a Azarías. Les estaba diciendo: si ustedes no se inclinan, los voy a matar. Directamente les estaba diciendo. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Oiga por favor esto, el versículo 17 y 18. Le dicen estos tres jóvenes al rey Nabucodonosor, que los está amenazando de muerte. Les dice: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder. Estaban teniendo fe en la ayuda de Dios frente a esta adversidad. Pero también dicen: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Miren, estos tres jóvenes estaban tratando de ser la diferencia en medio de un mundo perdido. Toda la gente se inclinaba frente a la estatua de Nabucodonosor. Rendían culto, lo adoraban. Pero esos tres no lo querían hacer porque ellos se debían a Dios, al Dios verdadero, y no a una estatua que había colocado un rey que era un poco narcisista también. Entonces, ¿qué ocurre? El rey los manda a llamar porque les ponen una queja de que ellos tres no quieren rendirse culto, se están rebelando ante la autoridad.
Y entonces el rey los amenaza y les dice, si ustedes no lo hacen, les voy a dar una oportunidad más. Si ustedes no lo hacen, entonces los voy a echar al horno de fuego y ahí nadie los va a salvar. ¿Qué Dios los va a salvar?, le dijo Nabucodonosor. Porque la fe de él estaba puesta en el poder que él tenía y no en el Dios Todopoderoso, como estos tres jóvenes sí tenían su confianza. Esos tres jóvenes le contestan que no se preocupara, que ellos no tenían miedo, que si les arroja al horno de fuego ardiente, el Dios a quienes ellos sirven es capaz de salvarlos. Es decir, el Dios en que ellos creen es capaz de salvarlos de ese horno de fuego. Pero me gusta mucho y me llama la atención cuando ellos dicen, pero aunque no lo hiciera, queremos dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto. Mire qué hermoso esto. Ellos tienen fe en lo que Dios puede hacer. Pero si Dios no quisiera hacerlo, tampoco por eso van a dejar de creer. No solo por eso su fe va a tambalear. No solo por eso su fe se va a venir abajo. Ellos le dicen, mi Dios me puede ayudar. Pero aunque no lo hiciera, mire qué hermoso esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe inquebrantable de decir, Dios mío, yo quiero que hagas esto, pero aunque no lo hiciera, Señor, yo te voy a seguir alabando, yo te voy a seguir sirviendo, yo te voy a seguir honrando? Hay personas que hacen lo contrario. Le ponen ultimátums a Dios y le dicen, Señor, si en el mes de julio no me das una respuesta, entonces yo ya no voy a servir, entonces yo no te voy a buscar, entonces yo ya no. Y comienzan a ponerle ultimátums a Dios. Que si Dios no hace tal cosa en la tal fecha, entonces ya no van a creer en Él, ya no le van a servir, ya no van a hacer esto, ya no van a hacer lo otro. Dios no se merece eso de nuestra parte. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros siempre, todo el tiempo. ¿A cambio de qué? De nada, si nosotros somos rebeldes por naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a la rebeldía. Nos gusta hacer lo contrario a lo bueno. Aunque no le sintamos sabor al pecado, pero de alguna manera nuestra naturaleza pecaminosa nos atrae. Sin embargo, a veces nosotros somos tan duros que le decimos a Dios, Señor, si no haces esto esta semana, entonces yo ya no voy a creer en ti. Bueno, ¿y entonces en quién va a creer? ¿Hay alguien más que pueda hacer lo que usted quiere que haga? Recordemos una cosa bien importante. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa que nosotros vamos a frotar y te pido esto, tengo este deseo, cúmplemelo. Dios no actúa de esa manera. A Dios nosotros no lo podemos mandar. Él no tiene por qué obedecer lo que nosotros queremos que haga. Sin embargo, a veces nosotros actuamos como que si Dios tendría que obedecernos. Como que si Dios fuera nuestro criado, nuestro esclavo, y que tiene que obedecer a todo lo que nosotros decimos. Así tratamos a Dios en muchas ocasiones, cuando en realidad, ¿quiénes somos nosotros? Pero me gusta mucho esta actitud de fe que toman estos tres jóvenes, cuando dicen, mi Dios a quien nosotros servimos es capaz de salvarnos de ese horno. Pero aunque Él no lo hiciera, nosotros no vamos a dejar de adorarlo a Él, no vamos a dejar de servirle a Él, porque a su Dios no lo vamos a servir. Eso es lo que estaban diciendo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos seguir adorando a Dios a pesar de no recibir la respuesta que queremos? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos seguir alabando y sirviendo a Dios a pesar de recibir lo contrario de lo que hemos estado pidiendo? ¿Seríamos capaces de decirle, Dios mío, yo te pido por esto, pero si tú no me lo quieres dar, igual yo te voy a seguir sirviendo, yo te voy a seguir alabando? ¿Cómo cree usted que Dios toma esas actitudes? ¿A quién cree usted que Dios le va a responder? ¿A aquellos que le dicen, Señor, te doy este mes para que me respondas? ¿O a aquel que le dice al Señor, Padre, yo te pido por esto, pero si tú no me lo quieres dar, igual yo te voy a seguir sirviendo? No, la respuesta es muy fácil. Aquella persona que tiene una fe inquebrantable, que no se basa en la respuesta, en una respuesta, sino que en lo que Dios ha hecho en su vida, esa persona va a ser más bendecida. Esos tres jóvenes le dijeron a Nabucodonosor, nosotros no te vamos a adorar, no vamos a adorar esa imagen, nuestro Dios nos puede salvar de ese horno y aunque no lo hiciera, no vamos a adorar. ¿Qué pasó entonces? Vamos a la Biblia.
Y sigue diciendo el capítulo 3 de Daniel, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y lo arrojaran en el horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropa. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Versículo 24, escuche lo que pasó. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 hombres los que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó el rey Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, serán despedazados y su casa será reducida en un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Aleluya. El rey Nabucodonosor había hecho una amenaza de muerte. Ellos no le tuvieron miedo porque sabían que Dios los podía rescatar y que si Dios no quería rescatarlos, de igual manera ellos no iban a servir a otro Dios. Pero como Dios siempre recompensa la fidelidad, cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando nuestra vida está entregada a Dios, Dios también recompensa. Dice la Biblia que hombres fuertes los ataron a los 3 y los echaron al horno de fuego, pero como habían calentado 7 veces más ese horno, cuando aquellos hombres fuertes tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno, dice la Biblia que las llamas los alcanzaron y murieron. Imagínese usted el grado de caliente que estaba el horno, o el fuego, cómo salía de ese horno, que aquellos que tiraron a los 3 jóvenes también murieron. Dice la Biblia que de un salto Nabucodonosor se puso de pie, asombrado, observando cómo adentro del horno habían 4, no habían 3, habían 4, y que el 4.º parecía a un dios. Con sus propios ojos, Nabucodonosor estaba viendo cómo Dios protege a los suyos. Dios había protegido a Sadrach, Mesach y Abednego de ese horno. Ese horno no les había hecho efecto alguno. Ellos estaban ahí sin quemarse, ni siquiera su ropa, ni siquiera un pequeño cabello de ellos se había quemado. Cuando Nabucodonosor ve eso, se sorprende. Y qué mejor ejemplo, ¿no?, de la fe que verlo con sus propios ojos, lo que estaba ocurriendo. Y entonces llama a Sadrach, Mesach y Abednego y dice: el Dios que ustedes sirven los salvó. Estaba tan asombrado Nabucodonosor que en ese momento hizo un decreto para que nadie pudiera hablar en mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque era el único Dios poderoso, porque no había otro Dios que pudiera hacer lo que él había hecho al guardar a estos 3 jóvenes. Dice la Biblia que los rodearon cuando salieron del horno para ver qué había pasado y se dieron cuenta que no se había chamuscado absolutamente nada. Es que la fe que tú tienes te va a permitir sobrevivir la adversidad. La fe que tú tienes te va a permitir pasar por el fuego y no te vas a quemar.
La fe que tengas en lo que Dios puede hacer te permitirá ser partícipe de los milagros de Dios. Yo no sé qué momento usted pueda estar pasando hoy. No sé cuál es la adversidad, cuál es la amenaza que ha recibido o la situación en contra que tal vez pueda tener. Lo que sí le puedo decir yo hoy es: manténgase firme en su fe. Manténgase firme en su fe. Porque cuando tenemos una fe inquebrantable, el respaldo y bendición de Dios estará con nosotros. Dios observará su corazón. Verá que en su corazón existe el deseo de quererlo agradar en todo. Y entonces Dios le va a bendecir. Y Dios le va a bendecir de una manera especial. Estos 3 jóvenes se rehusaron a hacer todo lo que los demás hacían. Se rehusaron a rendirle culto a otro Dios que no fuera su Dios. Ellos tenían exclusividad, solo podían servir, adorar, honrar a un solo Dios, al Dios verdadero. Y su fe en el Dios verdadero les permitió sobrevivir el horno de fuego ardiente y ser testimonio para otros, porque esto es lo otro importante. No solo Dios nos guarda en medio de la adversidad para que no nos hagan daño, sino que también nuestro testimonio cuenta. La gente observa lo que usted ha vivido, la gente sabe de su historia y también a través de lo que ha pasado a su vida, también ellos sienten el deseo de querer experimentar también a Dios de esa manera. Por favor, no dé pasos hacia atrás. No niegue su fe. No se rinda. No se canse. Manténgase siempre firme, siempre fiel a Dios, a pesar de, sin importar la respuesta que nosotros vayamos a recibir, seamos siempre fieles a Dios. Porque la fidelidad a Dios, la entrega al Señor, te traerá muchos frutos. Y no solo frutos para ti, sino que también serás de bendición para otros. Tu testimonio testificará por ti. No va a haber necesidad ni que abras la boca, porque tu vida será un testimonio vivo de lo que Dios hace en la vida de aquellos que se entregan y lo buscan de corazón. ¿Por qué no oramos en esta hora? ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde se encuentra? Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para su vida. Mire, mantener nuestra fe en medio de las amenazas y saber decir de que aun cuando Dios no hiciera lo que nosotros queremos, aún así nos vamos a mantener fieles a Él, es una bendición. Esa realmente es fe no negociable, fe inquebrantable, una fe que se mantiene a pesar de. Eso es lo que cada uno de nosotros necesita. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos como lo solemos hacer todos los días? ¿Por qué no cierras sus ojitos, por favor? Padre, en esta hora venimos delante de ti agradeciéndote por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu palabra que siempre bendice nuestra vida. Gracias por hablar a nuestro corazón también, Señor. Gracias por permitirnos este tiempo, porque eres tú quien lo permite. Yo quiero, Señor, en esta hora orar por la vida de cada una de las personas que hoy están acá, para que a cada uno de los que estamos acá nuestra fe sea fortalecida, Señor. En medio de cualquier circunstancia no podamos doblegarnos, sino que mantenernos siempre firmes. Dios mío, quiero orar por las diferentes peticiones que entre nosotros puedan haber y que tú las conoces. Oro por cada petición de cada persona, esas peticiones especiales que cada uno pueda tener, para que tú, Dios mío, puedas contestarlas. Por favor, inclina tu oído a cada petición y que seas tú, Señor, otorgando una respuesta. Oro por los que están enfermos para que los puedas sanar, por los que necesitan, Señor, provisión para que tú les puedas proveer. Oro por matrimonios para que los bendigas, los fortalezcas y los unas. Oro también, Señor, por aquellas personas que están enfrentando una injusticia para que tú obres justicia en sus vidas, por aquellos que están clamando por su situación migratoria para que también les ayudes. Oro por aquellos, Señor, que tienen casos en corte para que tú les des victoria sobre esos casos. También quiero orar, Señor, para que tú puedas bendecir a aquellos que se han sentido débiles, sin ánimo, sin fuerza, para que tú les puedas dar ánimo, fortaleza, puedas tomarlos de la mano y no soltarlos. Aquellos que han estado pasando depresión o ansiedad, dales paz y gozo en su corazón, Señor. Ayuda también a aquellos hijos por los cuales muchas madres de las que están acá están orando. Por favor, bendice a esos hijos, fortalécelos.
Provéele siempre lo necesario y que nunca les haga falta nada. Oro también, Dios mío, por aquellos que se encuentran en una situación de peligro, para que tú los puedas proteger, por aquellos que te están pidiendo sabiduría, para que tú les des mucha sabiduría. Oro por aquella mujer que está clamando por ser madre, para que tú le concedas su petición, por aquel hombre que está clamando por una ayuda idónea, para que tú pongas la persona indicada en su vida. Por aquellos que te quieren servir, ábreles puertas, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen proyectos, que quieren echar a andar, por favor bendícelos en esos proyectos. Aquellos que tienen negocios, empresas y emprendimientos, que seas tú prosperándoles, dándoles sabiduría para tomar siempre las mejores decisiones que conlleven al crecimiento y expansión de cada negocio, empresa o emprendimiento. Quiero orar por cada familia acá representada, para que cada familia reciba provisión, salud, fortaleza, sabiduría, una gracia especial, una cobertura tuya, pero sobre todo que una paz sobrenatural inunde cada corazón y cada mente de cada uno de los miembros de cada familia acá representada. Y te damos gracias. Dígale en esta hora al Señor: Dios mío, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por hablar a nuestra vida. Gracias porque sabemos que escuchas también nuestra oración y desde ya nos estás dando respuesta, Señor. Y todo te lo hemos pedido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es maravilloso, Dios es hermoso. Mantengámonos fieles a pesar de cualquier amenaza. Demostremos que nuestra fe no se basa en una respuesta, sino que nosotros seguimos fieles a pesar de las respuestas que podamos o no recibir de parte de Dios. Y entonces Dios te va a bendecir aún mucho más. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga la vida de los suyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.